A veces, hay citas a ciegas que no son lo que esperabas. Pero con las letras no podés equivocarte. Ahora, Cita de Letras. Encontrate con las palabras justas. En Citas de Radio. Bueno, Celso, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, vamos hoy con literatura gauchesca y vamos a decir que el tema de hoy está propiciado por un oyente. Ah, qué bien. Que en la oportunidad anterior nos mandó un mensaje pidiéndonos que tocáramos ese tema. Fíjate lo que nos mandó el oyente. Dijo: buenas tardes, mesa de citas de radio, estoy escuchando como es costumbre el programa y me gustaría pedirles, si pueden, que en la columna de escritores den a conocer a John Walter Maguire. Sí. ¿Sí? Gran conocedor de nuestras costumbres camperas y uno de los coleccionistas de platería criolla más grandes de Sudamérica. Escribió solo 2 libros, Pezuña de Oro y Loncagüe, acerca de platería pampa. Él enloquece y los tira al aljibe de la Estancia de Azul y hoy por hoy hay muy pocos ejemplares, de ahí también su valor, cerca de 16.000 pesos. Ay, yo ya estaba pensando en conseguir uno a mi hija, que es fanática, pero me parece que voy a buscar algún PDF. Enloquece y los tira al aljibe. Enloquece y los tira al aljibe. Bueno, digamos que también Ricardo Guiraldes, muy relacionado con el tema de hoy, porque escribió el Don Segundo Sombra, él tira su obra al aljibe, porque no quería que nadie la leyera porque consideraba que era mala. Mirá. No te puedo ¿Sí? creer. Hay toda una tradición de escritores que se deshacen de sus textos. Digamos. Afuera del aire les voy a contar algo. Dale, genial. ¿Cómo se llama el autor? Perdón, Se llama John Walter Maguire. Sí, ¿qué es irlandés? Ahora te comento. Descubrí que tenía un segundo apellido que era Murray. Claro. Fue un hombre que vivió entre 1906 y 1981 y, por supuesto, me senté a buscar acerca de este hombre y me encontré que en el año 2001 hubo una exposición de objetos del siglo XIX, ¿sí?, en el Malva. La curadora fue Claudia Caraballo de Cuentín, ¿sí? Fue la curadora de esta exposición. Y María Moreno, que es una escritora, le hace una entrevista acerca de estos objetos y me resultó, el título de la nota de María Moreno genial, porque se llama Pampa y Pompa. Se llama Nota de María Moreno, salió en Radar, de página 12, y ahí esta mujer, Claudia Caraballo, dice: cuando tuve más o menos 16 años conocí a John Walter Maguire. Era muy amiga de la hija y con ella formábamos parte de un grupo de esos que siempre se juntan los sábados. Y este señor, coleccionista, tenía un cuartito y yo lo veía que estaba siempre haciendo algo. No sabía qué. Un día me invitó a entrar. Fue la primera vez que yo vi cosas que eran muy diferentes a las coloniales. Me acuerdo de unos calzoncillos cribados. Tenía muchas piezas de soga de tendón de avestruz. Era muy amoroso. Me dedicó su libro Loncagüe sobre la vida y el arte de la llanura. Para Claudia me puso de este admirador para que Loncagüe la acompañe siempre. ¿Cómo empiezo el descubrimiento de estas piezas? Recuerden que fue una exposición que hizo esta mujer acerca de piezas del siglo XIX de platería y objetos criollos, porque la hipótesis de esta mujer, leí en la nota, era demostrar cómo la historia se conjugaba en estos objetos, cómo cada objeto era portador de la historia del siglo XIX. Dice: agarré las 4 cabezadas de Maguire que he visto en lo de él y pensé: si Maguire dice que esta le perteneció a Ramón Platero, esta a Mariano Rosas, esta a Vicente Pincén y esta a Nahuel Peyún, y las cadenas y los detalles son diferentes, quiere decir que cada cacique tiene sus diseños. Claro. ¿Sí? Un Nahuel Peyún no va a poner cosas que no sean propias, porque cada uno tenía un platero o un retrafe. Estaba Manuel Virgüé, que trabajó para Culfucurá, Ramón Cabral, que también era cacique. Entonces empecé a agrupar los distintos tipos de eslabones, señala una cabezada, dice María Moreno, para identificarlos. Fíjense cómo nos cuenta que cada cacique tenía su propio arte, claro, básicamente, ¿sí? Y después me enteré que este hombre, John Maguire, que vivió el 9 de julio y que hizo una historia de los británicos, el 9 de julio, que no llegó a publicar en formato libro, pero que apareció publicada en el diario. También, y esta voz te va a gustar, Elisa, hizo una nómina de los primeros domadores de Buenos Aires. Parece que era un apasionado por los caballos. ¿Sí? Así que bueno, traje más para hablar de Maguire, pero parece un poco largo, pero le agradecemos al oyente que nos mandó esta información porque es interesantísimo. Recomendale a tu hija que busque esta nota, Pompa y Pampa, de María Moreno, que le va a encantar. ¿Sí? Lástima que no llegamos a la exposición. Mi hija es fanática de un texto que se llama Milla Loncó, de... No,
No me sale ahora el nombre, es un autor que escribe mucho sobre La Pampa. Mira. Bueno, así que en oportunidad de este pedido que nos hicieron por Face, vamos hoy a comentar literatura gauchesca, que el año pasado nosotros en esta columna habíamos comentado, pero de manera dispersa, o sea, no habíamos comentado como un corpus integral. Habíamos comentado a Martín Fierro cuando hablamos de Borges, habíamos comentado, creo que cuando hablamos de literatura del siglo XIX argentino, algún texto perdido, pero no lo habíamos visto de manera integral, digamos. La literatura gauchesca tiene la peculiaridad de que está escrita por personas letradas. Esa es la primera peculiaridad de la literatura gauchesca. Es decir, no está escrita por gauchos, sino por personas letradas que toman la voz del gaucho. O sea que el ejercicio básicamente es un préstamo, ¿sí? Y es curioso porque Ricardo Piglia tiene una tesis que es que la literatura argentina nace cuando el escritor toma la voz de otro, que nace con El Matadero de Esteban Echeverría, en el que por primera vez habla uno distinto, digamos, se diferencia el yo que escribe del yo narrador, digamos, ¿no? En ese momento habla un federal, que van a ser los que hablen durante toda la literatura gauchesca, y dice Piglia, cuando el escritor toma prestada la voz de otro, nace la literatura argentina, que es con El Matadero, que no es un texto de gauchesca estrictamente, pero bueno, ahí hay un préstamo de la voz que está íntimamente ligado con la gauchesca, que es que una persona letrada y culta, digamos, ¿no? Cultura entendida en términos de saber, ¿no? Toma la voz de los gauchos y escribe en esa voz. Era una literatura, además, que se producía para ser recitada. No era una literatura que se producía para tener como la tenemos hoy en un libro de tapa dura en la biblioteca, sino que circulaba casi casi de manera folletinesca, digamos. El Martín Fierro se conseguía en pulperías, por ejemplo, y su objetivo era ser recitada, ser payada, ¿no? Y además el objetivo era denuncialista. Claramente denuncialista, digamos. Esta literatura nace con una funcionalidad política explícita. Digamos que durante todo el siglo XIX argentino la literatura no forma parte de un campo autónomo, digamos, no es algo que podamos diferenciar claramente como hacemos hoy. En ese sentido no está ningún texto del siglo XIX argentino, está separado de su funcionalidad política. Digamos, ¿no? Vamos a arrancar hoy con, digamos que lo primero que habría que mencionar son los cielitos patrióticos de Bartolomé Hidalgo, que eran cantos que se hacían durante la gesta de la independencia, ¿sí? Esa literatura no es muy rica, digamos, literariamente, pero vamos a comentarla más tarde cuando veamos que hay un cielito que es el Martín Fierro. ¿Sí? Que es de autor anónimo y que alguien lo descubrió y dijo, acá estaba ya contenido el Martín Fierro, ¿sí? Entonces, la primera literatura gauchesca, en rigor, son los cielitos patrióticos de Bartolomé Hidalgo. ¿Se acuerdan de la película Camila? La de María de Schuenberg. En esa película hay una fiesta en la que participan Camila y todos los... Sí, la de los ojos vendados. Totalmente. En ese momento recitan un cielito. Mirá. Por ejemplo, que consistía en repetir cielito, cielo que sí, cielito, cielo que sí. Una anáfora, claro. ¿Qué es un cielito? Era esa construcción poética, digamos, ¿sí? Era la primera literatura gauchesca, fuera en formato de cielitos que consistía en repetir la palabra cielito y después lo que viniera. Bartolomé Hidalgo era el autor. ¿Saben quién hizo una recopilación de cielitos muy interesante? Beatriz Arlo. Que los publicó con Eudeva. Sí, hace muchísimo tiempo, pero les decía, literariamente no son muy ricos los cielitos, Lo primero que deberíamos mencionar es un texto del año 1843, que se llama La Refalosa. ¿Alguna lo conoce? No. Es un texto de, a este seguro que lo van a conocer, Hilario Ascasubi, ¿sí? Que era un escritor perteneciente a la generación del 37. La generación del 37 es una generación que es opositora a Rosas, ¿sí? Estrictamente ellos son Esteban Echeverría, José Mármol y Hilario Ascasubi, son los hijos de la Revolución de Mayo, digamos, ¿no? Nacen con el calor de la Revolución de Mayo. Ascasubi nace en 1807, ahí nomás de la Revolución de Mayo. Elisa me pide algo por La Refalosa, se llama el texto. La Refalosa. La Refalosa, yo me acuerdo exactamente. Que había una canción, miren qué vieja que soy, de Cantaniños, que era La Refalosa. La Refalosa. Mira. ¿Qué quiere decir La Refalosa? Ahora les voy a contar, porque no es muy para niños este poema, Bueno, decía, Ascasubi forma parte de la generación del 37, sí, de la facultad es esto. Forma parte de la generación del 37, que son intelectuales opositores a Rosas, que se reunían en el Salón Literario de Mármol. Que vamos a decir la verdad, eran intelectuales que le habían acercado un proyecto de país a Rosas, Rosas lo había rechazado y a partir de ese momento se vuelven acérrimos opositores. Lo que hacen ellos es denunciar el salvajismo del régimen rosista, ¿no? Básicamente lo que hacen es denunciar las matanzas de la mazorca. Entonces, en este poema, en La Refalosa, Ascasubi toma la voz de un mazorquero que
asesina a otra persona. ¿Cómo la asesina? Con un método de tortura llamado la refalosa, que consistía en degollar a una persona y hacerla resbalar, bailar sobre su propia sangre. Horrible. ¿Sí? Pero fíjense cómo dice: mira, gaucho salvajón, que no pierdo la esperanza y no es chanza de hacerte probar qué cosa es Tintín y refalosa. Ahora te diré cómo es, escuchá y no te asustes, que para ustedes es canto más triste que un Viernes Santo. Y a partir de ahí, ¿me escucho bien, chicas? Sí. Y a partir de ahí empieza una descripción detallada de en qué consiste este método. Por ejemplo, dice: unitario que agarramos lo estiramos, o paradito nomás por atrás, lo amarran los compañeros, por supuesto más horqueros, y ligao con un maniador, doblao ya queda codo con codo y desnudito ante todo. ¿Sí? Este texto está muy ligado con El matadero de Esteban Echeverría, en el cual un grupo de mazorqueros secuestran a un unitario y lo asesinan. Claro. Pero básicamente lo que destacan todos los autores acerca de los mazorqueros era que se divertían con estas cosas, ¿no? El final del matadero dice... Es como la versión circense. Totalmente, Tremendo. totalmente. En el final del matadero, uno de los que mató a este unitario dice: se lo tomó muy en serio. Porque el matadero termina en que este hombre no lo llegan a matar porque explota de rabia. Literalmente explota de rabia. Entonces uno de los mazorqueros dice: se lo tomó muy en serio. Ese fue el Demasiado. problema. Nosotros nos estamos divirtiendo con él. Claro. Tiene también... Entonces, perdón, sí, esto de la refalosa, entonces juega con la palabra refalosa. con la palabra resbalar, Claro, exactamente, o sea, pero mal dicha en la voz de un a mazorquero, de un propósito. gaucho. Ah, ¿Sí? está ¿Se bien. entiende? Tiene también otro poema muy famoso que es Isadora, la federala y mazorquera, que fíjate que va por el mismo lado, en el cual él hace algo muy atrevido, que es meterse en la habitación de Rosas, describe a un Juan Manuel de Rosas íntimo, y Ascasubi también es recordado porque fue el creador de personajes muy conocidos como Aniceto el Gallo, Santos Vega o Paulino Lucero, ¿sí? Que a pesar de que la gente no los conozca en términos estrictos, digamos, a pesar de que nunca los haya leído, a todos les suenan Anastasio el Gallo, Santos Vega y Paulino Lucero. Santos Vega, que era el payador que se había enfrentado al diablo, Claro. por ejemplo. Así que el primer autor que les recomendamos es Hilario Ascasubi, con su texto canónico, La Refalosa, las obras completas de Ascasubi, son 3 tomos. Ajá. Así que no es un autor para nada despreciable. Segundo autor que vamos a recomendar es El Fausto, ¿sí? De Estanislao del Campo, un libro del año 1866. Yo no lo tengo acá, no tengo el soporte del libro porque lo presté, pero lo que tiene el Fausto, a diferencia del resto de los textos gauchescos, es que se ríe del gaucho, ¿sí? El Fausto es una versión paródica que consiste en contar las impresiones que tuvo un paisano al ir a ver al Teatro Colón la obra Fausto de Goethe, ¿sí? Básicamente es eso. Es quizá, en ese sentido, muy distinto al resto del corpus de la gauchesca porque se para por encima del personaje que va a describir sus experiencias y, digamos, genera un efecto muy paródico, ¿sí? Es lo que decíamos, ¿se acuerdan de la relación entre literatura y medios? Que eran muy pocos los autores que se ponían a la par del personaje. La gauchesca es básicamente eso, ponerse a la par de ese personaje y narrar en su voz. Y en el año Esto 70... como una metanarración, porque está narrando la reacción de Totalmente, la obra, o sea, narra exactamente, y nos muestra lo equivocado que estaba, y además digamos que para entender lo que cuenta este paisano, para reírnos tenemos que conocer el original. Claro, tal Si cual. vos no conocés la ópera original o no conocés la novela original, te quedás afuera, ¿sí? Básicamente. De Estanislao del Campo, decía el libro del año 66, 1866. Y finalmente llegamos a la culminación de la gauchesca, a nuestro libro fundacional, que curiosamente durante mucho tiempo estuvo perdido, que es el Martín Fierro. Vamos a decir que muchas veces se dice esto de nuestras tradiciones y demás. Habría que cuestionar para mí un poco ese concepto de lo nuestro, porque no es tan nuestro como parece. En realidad viene de otro lado y nosotros lo hemos reapropiado y demás. En ese sentido sí es nuestro, pero no es tan, digamos, no hay que ser tan purista como para negar otras cosas en pos de esto. El Martín Fierro estuvo perdido durante muchísimo tiempo. Ah, mirá vos. El Martín Fierro estuvo negado, ¿sí? ¿Cuándo se recupera el Martín Fierro? En el año 1910, año del centenario, en el cual Leopoldo Lugones dicta una serie de conferencias que se llaman El Payador, en el cual postula que el Martín Fierro es nuestro texto fundacional, ¿sí? Es nuestro texto épico por excelencia. Lo que pasa es que Lugones perseguía un objetivo también político, que era postular la figura del gaucho en contraposición a la figura que en ese momento representaba un peligro, que era el inmigrante.
Recuerden que estamos en pleno aluvión inmigratorio y los inmigrantes eran vistos como algo peligroso, eran vistos como gente que venía a deformar la lengua, eran vistos como gente que venía a distorsionar nuestras costumbres y demás. Y entonces lo que hace Lugones es recuperar el Martín Fierro y decir, acá tienen nuestro texto fundacional. Lo recupera con mucha justicia, digamos, porque es un texto impresionante, el Martín Fierro, es una joya realmente de nuestra literatura, pero, digamos esto, durante mucho tiempo estuvo acallado, estuvo perdido, porque además cumplió una función muy denuncialista Martín Fierro. Martín Fierro, texto del 72, decíamos que circulaba muy abiertamente en las estancias y demás. Y vamos a decir que el Martín Fierro tiene dos partes. El Gaucho Martín Fierro del 72 y la Vuelta de Martín Fierro, que es del año 79, perdón. A partir de la Vuelta, la primera parte se la conoce como La Ida, ¿sí? Digamos que el Martín Fierro es un texto que la gente siempre ve en ediciones muy grandes y muy ampulosas y muy de lujo, pero es un texto muy cortito. O sea, es un texto que se puede leer muy fácil y muy rápidamente. Y en esas dos partes se juega la clave del Martín Fierro, que es básicamente la siguiente. La primera parte de Martín Fierro es opositora y la segunda parte de Martín Fierro es oficialista. Mirá vos. En la primera parte está gobernando Sarmiento. Sí. Sarmiento tiene una política muy dura con respecto a los gauchos, podría que los gauchos eran bárbaros, básicamente. En la segunda parte, en Martín Fierro, tenemos en el gobierno a Roca, que encabeza la campaña El Desierto. ¿Sí? Entonces lo que hace Martín Fierro es mostrarnos lo bárbaros que son los indios y cómo semejante barbarie justifica que sean aniquilados. ¿Sí? Digamos que el indio es un personaje que en nuestra literatura jamás tuvo voz, lo vimos actuar, tuvo voz sí una vez, en una novela de César Aira. No sé si recuerdan las características que yo mencionaba de César Aira en su momento. Sí. El Gaucho, por ejemplo, habla de lingüística en esa novela, ¿sí? Pero ¿qué se le debe decir toda la crítica? Y tiene lógica, si nuestro Gaucho nunca tuvo voz en la literatura argentina. O sea, tiene lógica que hable de lo que sea, de lo que a él se le cante. Puede hablar tranquilamente porque no tiene una tradición que seguir, porque nadie se molestó en darles voz, ¿sí? Entonces, la segunda parte de Martín Fierro muestra cómo Fierro sobrevive, ¿no?, a esta idea loca que se le había ocurrido en la primera parte, que era irse a vivir entre los indios y que se demostró tremenda porque los indios son unos salvajes incomparables, ¿sí? A tal punto que tienen una cautiva secuestrada y la tienen maniatada con las tripas del hijo, por ejemplo, ¿sí? Pero digamos, este texto cumplía esa función, cumplía demostrarle a la paisanada cómo se justificaba esa medida política tan fuerte que había tomado Roca. La primera parte, sin embargo, es muy denuncialista. Martín Fierro tiene la peculiaridad de que arranca marcando muy claramente la enunciación del gaucho, ¿sí? Marcando muy claramente la voz y el tono, que es el famoso "aquí me pongo a cantar", ¿no?, donde marca el tono que va a seguir todo el poema. Y lo que cuenta la primera parte es cómo el gaucho padece las medidas de un gobierno que no lo tiene en cuenta, que era el gobierno de Sarmiento. De hecho, Sarmiento está nombrado en el texto, ¿sí? También está nombrado un ministro de Sarmiento que se llamaba Gainza, y José Hernández lo llama Ganza, ¿sí? Bueno, Martín Fierro es reclutado para ir a pelear en la frontera, para ir a defender la frontera. Está más de un año ahí, no les pagan, no tienen que comer ni nada. Cuando él vuelve a su casa, encuentra la tapera, no están ni su mujer ni sus hijos, lo han abandonado, se han ido porque no sabían qué iba a pasar con él, y él ahí se convierte en un gaucho malo. Decide convertirse en un gaucho malo, y es cuando se vuelve un gaucho desertor, se enfrenta a las fuerzas de seguridad y conoce a su... Y esa es una de las relaciones más hermosas de la literatura argentina, que es la de Martín Fierro y Cruz, ¿sí? Cuando están a punto de atraparlo a Martín Fierro, Cruz, que era un sargento, al ver la valentía de ese hombre, decide pasarse de su lado y los dos se van a vivir utópicamente entre los indios. En la segunda parte, Martín Fierro vuelve entre los indios, totalmente horrorizado de lo que vio, y se reencuentra con sus hijos, y ahí están los famosos consejos de Martín Fierro, que yo tengo un amigo, Ignacio Escueta, que lo nombro siempre porque es un gran lector. Él dice, es muy curioso que en el acervo popular no hayan quedado para nada grabados los consejos de Martín Fierro, y sí hayan quedado los consejos del viejo Vizcacha. Claro. Que son consejos sumamente corruptos. ¿Cuál es el de Los hermanos en un libro? Ese es el que más quedó latente, ¿no? Pero fíjense que Martín Fierro da muchísimos consejos, porque yo había marcado algunos consejos. Dice, por ejemplo, su esperanza no la cifren nunca en corazón alguno, en el mayor infortunio pongan su confianza en Dios, de los hombres solo en uno, con gran precaución en dos. Debe trabajar el hombre para ganarse su pan, pues la miseria en su afán de perseguir de mil modos, llama en la puerta de todos y entra en la
entra la del Aragán. Fíjense que es un programa también político, ¿no? Político, marcándole social, el rumbo de lo que hay que hacer. Los consejos del viejo Vizcacha son hacete amigo del juez, ¿no? Lo que decía totalmente corruptos. De que es el imaginario argentino que al final... se construye en base a este modelo, sí. básicamente. Borges también decía, nuestro modelo, nuestro texto fundacional fue el Martín Fierro, que era un gaucho peleador, porque el Martín Fierro, no nos olvidemos que antes de decidir convertirse en un gaucho malo, había matado a un negro, sin ningún motivo, porque estaba borracho, simplemente. Tendría que haber sido el Facundo. Decía Borges, ahí había un proyecto civilizatorio fuerte. Pero nunca, cuando me lo dijo Ignacio, siempre me quedó grabado esto, de que hayan quedado tan marcados los consejos de Vizcacha, que son consejos sumamente corruptos y, digamos, ¿no? El más famoso es hacete amigo del juez. Dice, por ejemplo, el primer cuidado del hombre es defender el pellejo, llévese siempre de mi consejo, fíjese bien lo que hablo, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Digamos que al Martín Fierro también le demos la frase, todo bicho que camina va para el asador. Sí. Es un texto impresionante de Martín Fierro, pero es bueno saber que no siempre estuvo tan en el centro como nosotros pensamos. Les decía ya para terminar que muchos años después se descubre un cielito de autor anónimo que es, en síntesis, en esencia, el Martín Fierro, que cuenta básicamente lo mismo, las peripecias de un gaucho que es despojado de su familia, llevado a la frontera a trabajar, sufre lo que el gobierno los obligan a que sufran a la frontera, y cuando vuelve no encuentra nada y decide convertirse en un gaucho desertor. Copia no hubo, creo que lo que hubo era un espíritu de época de ver qué era realmente lo que le pasaba a esta gente, cómo padecía y cómo eran dejados de lado de la mano estatal, digamos, ¿no? Yo no hablaría de copia porque además digamos que José Hernández era un autor muy prolífico. José Hernández tiene la primera reivindicación de las Islas Malvinas como argentinas, por ejemplo, ¿sí? Y está muy ligado a Pehuajó. Su hermano Rafael escribió un libro llamado Pehuajó, nomenclatura de sus calles, en las que indica que todas las calles de Pehuajó tienen que tener nombres de escritores, cosa que, por lo menos entre las 4 avenidas, cosa que medianamente sigue cumpliendo. Ahora se abrieron calles nuevas, está el Alfonsín Storni, siempre hay alguna que hace ruido. Acá en el casco urbano están Irigoyen, Landa, Perón, Esteban del Campo, Ascasubi, y todas las demás son de escritores. Juana Gorriti. Lo que pasa es que, por ejemplo, Mitre y Alsina nos cuesta verlos como escritores porque no conocemos el grueso de su obra, pero eran efectivamente escritores y de ficción. ¿Sí? ¿Artigas? Artigas, sí, escritor. Sí. Y José Hernández, digamos que vacacionaba acá, cerquita de Nueva Plata, en La Pastora, es el predio que ahora van a hacer el autódromo, y en el centro van a hacer un museo, y parece que va a haber algo también de José Hernández Pehuajó, pavo hernandiano se decía siempre, así que vamos por ese rumbo. Bueno, literatura gauchesca, ¿les gustó? Nos encantó. Bueno, ojalá hasta la semana que viene. Sí, ojalá hayamos cumplido las expectativas del oyente. Muchas gracias. Chau.